Bien, Vale. hoy vamos a terminar la primer parte de la unidad 5 hasta donde vamos a dar el examen la próxima semana. Es decir, el examen va a ser de la unidad 4 y parte de la unidad 5 que se llama teoría de la producción, de tal manera que el examen final lo vamos a dar de la segunda parte de la teoría de la producción y la teoría de costos. Entonces, vayan preparándose, todo el material está colgado en la web. Bien, para ello voy a retomar lo que estábamos revisando la clase anterior. Estábamos estudiando la teoría de la producción a corto plazo. A ver, vamos a poner en contexto para entender lo que estamos haciendo. Estamos estudiando la toma de decisiones, en este caso, la toma de decisiones de las empresas a la hora de producir un bien o desarrollar un servicio. Y la toma de decisiones se realiza en el marco básicamente de dos escenarios. En un escenario que se llama la producción en el corto plazo y la producción en el largo plazo. ¿Y por qué se hace esta segmentación, esta división? Debido a que las empresas, a la hora de desarrollar alguna actividad productiva o de servicios, no siempre están en capacidad de que en algún momento, cuando el mercado da señales de mayor demanda de un producto, puedan ofrecer una mayor cantidad. Porque se supone que toda empresa está diseñada de acuerdo a un tamaño que tiene el mercado. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que desarrolla software, no puedo hacer una empresa con 100 máquinas o con 100 equipos donde voy a tener 100 personas. Si el mercado así lo requiere, sí, posiblemente. Pero habitualmente las empresas tienen un tamaño siempre no optimista, sino un tamaño que de alguna manera responda a las demandas del mercado. Es decir, no tienen sobredimensionado su tamaño, tanto en infraestructura, equipamiento y en personal. Siempre trabajan con lo justo y lo necesario. Es el supuesto. Entonces, si una empresa está operando de esa manera, se supone que algunos factores de producción son fijos. ¿Cuáles? Por ejemplo, una empresa que desarrolla software, será su infraestructura, serán los equipos, serán toda la parte de equipamiento que tenga, no solamente en computadoras, sino otros medios necesarios para desarrollar esta actividad. Y si el mercado le pide más, posiblemente aumente, no tanto porque va a comprar nuevos equipos, porque va a ampliar su infraestructura, sino porque puede ampliar turnos. Sin embargo, al margen de ello, existen factores fijos que son esos que acabo de mencionar y que son parte del capital. Y existen además otros factores de producción, en este caso que se manejan como variables y que están referidos básicamente a los diferentes insumos que son necesarios para desarrollar un proceso de producción. Es decir, desde el punto de vista gráfico, un proceso de producción a corto plazo está representado por esta figura donde existen tres figuras con distintos colores que lo vamos a explicar y que más o menos modelan el comportamiento de una empresa que opera en el corto plazo, en el que, voy a utilizar la lapicera, en el que la producción Q o también de los términos producción total, que decir Q se entiende mucho mejor cuando se dice PT, producción total, que Q, pero es lo mismo. Está en función de dos variables, en este caso, K y L. L es trabajo. Ahora, ¿por qué se utiliza L y no T? Ah, porque el otro factor de producción es tierra, entonces daría a confusión, o es tierra o es trabajo. Entonces, por esa razón se utiliza L. Bien, en este análisis ustedes me preguntan, y no lo han hecho nunca, ¿dónde está K? ¿Dónde está esta variable K? No existe. No existe K. Entonces, el nivel de la producción total solamente aquí aparece que estuviera en función de L. Entonces, para poder analizar
Aquí el proceso de producción se utilizan solamente dos variables, el trabajo y el comportamiento de la producción total. Porque se supone que K está implícitamente entendido como un factor fijo referido al tamaño de la empresa, referido básicamente a lo que implica básicamente todo lo que implica maquinaria, equipo, herramientas. Tanto, como es fijo, no influye el nivel de la producción, están un poco al margen del nivel de producción inicialmente. ¿Por qué? Porque esto me está definiendo el tamaño. Cuando digo capital, sinónimo de planta, me define el tamaño de una oficina de desarrollo de software. Cuando digo K, planta, me está definiendo el tamaño de una empresa que fabrica computadoras. En consecuencia, podemos decir de que el capital nunca va a aparecer en el análisis, pero va a influir en el comportamiento de estas curvas. Porque no tiene, por ejemplo, la producción total una pendiente creciente o una pendiente o un crecimiento exponencial? ¿Por qué no tiene? Si yo puedo contratar más ingenieros en sistema en una empresa y que la empresa desarrolle indistintamente la cantidad que quisiera la empresa. Que toda empresa tiene un tamaño y yo no puedo introducir a esa empresa N ingenieros en sistema cuando tiene una capacidad máxima en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipos de computación, etc. Entonces, eso hace de que este factor no esté presente en el análisis y el análisis se reduzca solamente a analizar la producción total versus utilización de cantidad de trabajo. En ese marco, cuando analizamos la producción en el corto plazo, en el cual se supone que se maneja el factor capital, entiéndase por capital, repito, maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura, logística de transporte, herramientas, etcétera, y incluyendo personal de planta, me está condicionando el proceso de producción, aunque no aparezca aquí. En todo caso, la empresa en una primera etapa puede ir contratando más personal. Estas divisiones que estoy haciendo son unidades de trabajo que podría contratar la empresa. Si contamos hasta acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 8. 8 trabajadores. Puedo contratar inclusive el noveno, el 10º primero, etc. Es decir, 9, 10. Puedo contratar el 11º, 11. 1, 2. Bien. Fíjense ustedes que en el proceso de producción, vamos a analizar primero la curva azul. En el proceso de producción a corto plazo, con un factor fijo y uno variable, aquí estoy haciendo variar, esto es la variación de L, el trabajo, varía de 1 hasta 11. A medida que va contratando el factor variable de la empresa, su producción total aumenta a un ritmo acelerado en este segmento, hasta el tercer trabajador. Sin embargo, a partir del cuarto, la curva de producción total toma una forma ya no creciente, aumenta, pero ya a un ritmo más lento que en este segmento que es, se ve la pendiente bastante acelerada. Eso significa que el tercer trabajador ya no aporta como el cuarto, como el tercero, peor el quinto como el cuarto, y así sucesivamente. No obstante que la empresa sigue contratando más gente, la producción total sigue creciendo, pero de manera lenta hasta llegar a un máximo. Entonces, se supone que si aquí el capital implícitamente está fijo, cuando yo voy contratando las primeras unidades, obviamente hay una amplia disponibilidad de espacio, de equipos, de medios de producción, por eso la producción tiende a aumentar. Más aún cuando yo contrato el segundo, el tercer trabajador, un proceso de producción es más eficiente cuando se lo divide el trabajo.
Y se supone que cuando tengo uno, el único trabajador puede hacer un proceso en su totalidad y eso obviamente hace que el proceso sea lento. Pero a medida que tiene más trabajadores se puede ir a la división del trabajo y cada uno se especializa en una parte y por eso también la producción crece a un ritmo acelerado. Sin embargo, a partir del cuarto trabajador, como les decía, aquí cambia la producción total. Y con el octavo llega a un tope. Ya no puede producir, no puede incrementarse más la producción total. Ha llegado a un máximo técnico que se llama, que implica eso de que la empresa ya no puede seguir aumentando. ¿Por qué? Porque este famoso capital me está determinando que el tamaño llegó a su tope. El tamaño de la empresa está determinado por el capital. Se supone que aquí ya no hay capital, ya no hay equipos, ya no hay espacio físico para más trabajadores. Y eso se da precisamente cuando esta línea media dorada que se representa el producto marginal, ¿no? Llega a un punto muerto, a un punto igual a cero. Bien, esta forma de la curva de la producción total tiene que ver básicamente con el efecto que provoca el capital y además el aporte de cada trabajador extra. Acuérdense que el producto marginal representa el cambio de esta producción total como resultado del aumento en una unidad en la utilización del factor trabajo. Si ustedes se acuerdan, el producto marginal, el PMG, se obtiene a través de esta relación. El cambio de la producción total dividido entre el cambio en el factor trabajo. Significa que el producto marginal, que también representa la pendiente de esta curva, representa en términos algebraicos el cambio de la producción total como resultado del cambio en la cantidad de trabajo que se está utilizando. Y precisamente estos primeros trabajadores que hacen que la producción crezca aceleradamente, eso implica que su aporte es creciente de cada trabajador extra que se contrata. El primero hace crecer este segmento, el segundo este otro segmento y el tercero este segmento de acá hasta el punto A. Entonces hay un ritmo creciente del producto marginal de cada trabajador. Sin embargo, tiene un límite y estamos llegando al límite máximo con el tercer trabajador. Si yo contrato más trabajadores aparte del tercero, evidentemente va a impactar de manera positiva en la producción total. Pero, y ahí viene el detalle, que su aporte individual de cada uno de estos trabajadores cada vez es menor hasta llegar a cero y luego tomar valores negativos. Esto significa que no es el desempeño de cada trabajador, no es el mismo, es diferente si contrastamos con su impacto en la producción total. Por lo tanto, esta forma de la curva del producto marginal se llama ley del producto marginal decreciente, que está asociado a lo que ya vimos en la teoría del consumidor, a la ley de la utilidad marginal decreciente, que dice, cuando definimos la ley del producto marginal, de que a medida que una empresa demanda más unidades de trabajo, el producto marginal de cada uno de ellos es decreciente y su impacto obviamente al producto total es cada vez menor o hace crecer la producción total a un ritmo decreciente. Pero también dijimos que el producto marginal es un indicador importante de la cantidad de trabajo que se debe utilizar en una empresa. Y precisamente cuando el producto marginal es cero, la producción total del trabajador, del último trabajador contratado, es cero, la producción total llega a un máximo. Ese es el nivel donde cualquier empresario de hardware, de software, cualquier empresario dedicado a fabricar computadoras, a desarrollar software, quisiera llegar. ¿Por qué? Porque en ese punto se supone que la empresa va a tener los ingresos totales máximos. Acuérdense que el ingreso total es la relación de P por Q. P por Q.
o entiéndase por Q, producción total. La producción total que tenga multiplicada por su precio me va a dar mi ingreso total. Entonces, no es lo mismo producir en A, en B o en C. Obviamente es mejor toda la vida producir en C porque tengo un mayor nivel de producción. Si ustedes proyectan aquí la cantidad producida en C, va a ser esta cantidad. En cambio, voy a colocarle 100 nominalmente para observar mejor. Y la producción aquí es igual a 50. Y acá podría ser 40. En este punto. Entonces, no es lo mismo, pues, producir 100 que producir 50 computadoras o desarrollar 100 software que 50 software. Además, el ingreso total tiene singular importancia en determinar el beneficio. Acuérdense que el beneficio es la diferencia del ingreso total menos el costo total. Menos el costo total. Entonces, se supone que si la producción aumenta, el ingreso también va a aumentar. Y si aumenta el ingreso, también el beneficio podría verse incrementado. Es esa la razón por la cual un empresario va a llegar siempre, se va a quedar en el punto A o en el punto B, que se denomina también el óptimo técnico. Es esa la razón por la cual siempre se aspira a producir una mayor cantidad. Y también ya saben la razón por qué una empresa en el corto plazo no puede contratar N trabajadores, tiene un límite, tiene un máximo que es este y tiene un mínimo que es el cuarto. Después de eso lo vamos a explicar más adelante. De analizar el comportamiento del producto medio. Acuérdense que el producto medio es el cociente entre la producción total y el número de trabajadores utilizados por la empresa. Esto significa que estoy midiendo cuántas computadoras, cuántas camisas, cuántos pantalones produce la empresa por cada trabajador. Eso me dice esta curva café, la productividad, la eficiencia de cada trabajador en el proceso de producción. Y como verán, obviamente, la productividad aumenta de la empresa, aumenta hasta el cuarto trabajador, pero a partir del quinto o sexto disminuye levemente, esta pendiente se inclina a algo, pero sigue siendo positiva. En cambio, el producto marginal es decreciente, llega a un punto muerto y luego es negativo, lo que no ocurre con la eficiencia de cada trabajador. Otro indicador importante precisamente para tomar decisiones, porque lo que se trata es, en base a este análisis, cómo debe tomar decisiones el empresario para producir. Entonces, se supone que en el próximo gráfico que vamos a ver, vamos a explicar con más detalle en qué etapas de la producción debe producir un empresario racional. En todo caso, para terminar, el primer segmento de 0 a A se denomina la ruta de rendimientos crecientes de la producción total. Entre el segmento B y C se determina la ruta o el segmento de los rendimientos decrecientes de una empresa. Y precisamente en este segmento es donde se toman decisiones a la hora de producir en el corto plazo, porque precisamente en este segmento se puede maximizar la producción total, lo que implica un mayor ingreso y por ende un mayor beneficio. El resto, del análisis tiene que ver básicamente con el comportamiento de las figuras de estas curvas que se pueden explicar a partir de este aspecto. Por ejemplo, en el primer plano, desde el punto muerto 0 hasta A, del gráfico que acabo. Esto implica que ante incrementos del factor variable, la producción crece proporcionalmente más porque tiene una alta productividad. La producción crece más respecto a la cantidad de trabajo que se está utilizando. Segundo, a partir del punto B, denominado punto de inflexión, como la curva cambia de forma, de un ritmo creciente, se va haciendo una acampanada, la producción crece ya a un ritmo decreciente, es decir, ante incrementos unitarios en el factor variable trabajo, la producción crece proporcionalmente
menos que la cantidad de trabajo, por eso tiene rendimientos decrecientes. Y representa el tramo de los rendimientos decrecientes. Y el tercer punto, el punto C, el máximo técnico, representa el nivel de producción máximo que se puede obtener dadas las características del proceso productivo y también se denomina máximo técnico. A partir de este punto la producción se hace decreciente, es decir, un empresario en el corto plazo solamente puede producir hasta el punto del máximo técnico, porque si siguen contratando trabajadores, y puede tener una experiencia negativa. A partir del octavo, el noveno, el décimo, aunque se ofrezcan a trabajar con un salario cero, la empresa no tendría que contratar, porque si lo hace, su producción total va a disminuir. Es decir, prefiero no tener esta contingencia eliminando estos 3 trabajadores. De esta manera, el empresario en la producción a corto plazo va a poder maximizar su producción. Muy bien. Bueno, además de los aspectos que hemos indicado, podemos ver algunas relaciones que existen entre cada una de estas curvas que son más que todo descriptivas, ¿no? Por ejemplo, del comportamiento de la curva de la producción total, media y marginal se pueden colegir estas conclusiones. Primero, que cuando el producto marginal es positivo, es creciente, quiero decir, el producto total está aumentando. Obviamente, el producto marginal tiene un impacto directo en la producción total. Y el producto marginal es el aporte de cada trabajador extra. ¿Sí? Segundo, cuando el producto total es máximo, el producto marginal es igual a 0. ¿No? Sin embargo, cuando el producto marginal se vuelve negativo, la producción total disminuye. Eso también lo hemos visto en el comportamiento gráfico. En consecuencia, podemos decir de que esta situación se debe a que cuando se introduce un trabajador adicional, cuando se ha llegado al máximo, frena la producción. Frena la producción en el entendido en que puede tener un impacto negativo en la producción total, en el ingreso total, porque yo estoy subutilizando el factor variable trabajo, ¿no? Por lo tanto, el producto marginal de ese trabajador va a ser siempre negativo. Eso no debe ocurrir en un proceso de producción. Por eso las empresas deben utilizar la cantidad máxima de trabajadores, ¿no? De tal forma que les permita llegar a un máximo nivel de producción. Bien, dentro del comportamiento básicamente del aporte de cada trabajador extra al proceso de producción, como vieron, tiene un ritmo inicialmente creciente, el producto marginal, y luego decreciente. A ese comportamiento de cada trabajador extra contratado por una empresa, cuando hablamos de su comportamiento en cuanto a producción, se le llama ley de los rendimientos marginales decrecientes. Concretamente, esta ley indica que a medida que aumenta la cantidad del factor variable que contrata una empresa en los procesos de producción, ¿no? La producción, y manteniéndose además de que la empresa utilice en el corto plazo un factor fijo, ¿no? Innegablemente va a tener un efecto negativo la producción total. Es decir, llega a mostrarse de que la producción total no crece ya de manera exponencial, sino más bien crece, pero a un ritmo ya mucho más lento. Y es porque la relación de capital cada vez es menor frente a la relación del trabajo, que es el factor variable. De tal manera que al aumentar el factor variable, luego de un punto máximo, se obtiene cada vez menores retornos adicionales en la producción total. A eso se le llama ley de los rendimientos marginales decrecientes, y que tiene que ver básicamente con el comportamiento de cada trabajador adicional respaldado por el producto marginal. Como podrán ver aquí, el producto marginal se obtiene a través de la derivada de la producción respecto al número de trabajadores. En consecuencia, frente a esta ley, una empresa racional deberá utilizar los factores dentro de ciertos límites, siempre y cuando se cumpla con la siguiente condición. Primero, que el producto marginal sea positivo, ¿no? Y que la derivada del producto marginal respecto al trabajo, en este caso, sea negativo. Estas dos condicionantes suceden en el segmento B y segmento C.
Si recordamos nuevamente, estamos hablando de este segmento, del segmento BC. ¿Sí? Bien, en este segmento precisamente se va a dar esos límites del producto marginal y de la derivada del producto marginal. Muy bien. Por otro lado, para tomar decisiones correctas a la hora de generar procesos de producción en un escenario de corto plazo, se debe tomar en cuenta este análisis gráfico, que se llaman etapas de la producción. Ese es el mismo gráfico anterior que acabamos de ver, simplemente que aquí está segmentado por etapas. Bueno, en este análisis se puede responder a estos dos cuestionamientos. ¿Dónde debería situarse un productor racional que opera en el corto plazo? ¿Cuál es la cantidad del factor variable que deberá utilizar si su objetivo es maximizar sus beneficios? Y en realidad, este análisis es lo que nos interesa. ¿Cuánto de trabajo debe utilizar una empresa para maximizar su utilidad en el corto plazo? ¿Cómo deberían ser las decisiones que debe tomar el productor en este escenario? Para ello, habitualmente lo que se hace es segmentar en 3 etapas. La primera etapa va a ir desde el origen hasta donde el producto marginal y medio se intersectan. La proyección hacia arriba me va a determinar el punto donde la curva entra a una forma de cambio de ritmo, o es el punto de inflexión de entre un segmento creciente hacia a un ritmo de aumento decreciente. Entonces, la primera etapa de la producción siempre se va a dar desde el origen hasta donde el producto medio marginal se intersectan. La segunda, desde este punto hasta donde el producto total llega a su máximo y el producto marginal es igual a 0. Y la tercera, el saldo del segmento, ¿no? Desde donde el producto total toma la curva inclinada de disminución de la producción y el producto marginal toma valores negativos. Entonces, el análisis consiste en determinar dónde y por qué se debe ubicar el productor en alguna de estas etapas. Entonces, empezamos a analizar si sabemos, obviamente tomando en cuenta estos aspectos. Esto es el elemento importante para tomar la decisión. El objetivo del empresario. El objetivo del empresario es maximizar su producción para aumentar su ingreso total. Eso no se debe perder de vista. Y el beneficio que siempre va a obtener a través de la diferencia del ingreso total menos el costo total. Quiere ganar más plata, debe tener mayores ingresos la empresa. Bajo esa lógica, pregunto, ¿será posible que la empresa alcance estos objetivos produciendo en la etapa 1? Si yo quisiera medir, la producción total sería este nivel. Y si quiero medir en el punto máximo, la producción sería este nivel. Obviamente que no. No se quedaría jamás en la etapa de la producción 1, porque en la etapa 1 solamente estaría produciendo esta cantidad, que podría ser, por ejemplo, 50 unidades. Y esta podría ser igual a 100. Hay una diferencia sustantiva. Y bueno, en la etapa 1, además, no podría quedarse o tomar la decisión de producir en la etapa 1 el empresario, porque hay varios aspectos, además, que es importante analizar. Desde el punto de vista de la producción Q en el corto plazo. Se supone que como depende de estas dos variables, la producción en el corto plazo, que la relación capital de trabajo muestra una relación donde el capital es mayor todavía que el trabajo. Hay todavía espacio en el capital en cuanto a infraestructura, equipos para albergar más trabajo. Por eso la producción, aumentando más trabajo, aumenta. Entonces la etapa 1 no sería la elegida por razones obvias de que el empresario no alcance estos objetivos
En segundo lugar, porque todavía la relación de capital-trabajo, es decir, la cantidad de trabajo, K todavía sigue siendo mayor a L, ole carácter. El capital sigue siendo en esa etapa mayor a L. Tiene que absorber todavía más trabajo para completar este L. Por esta razón no se quedaría o no elegiría la etapa 1 para producir. Vamos a la etapa 3. En la etapa 3 tampoco, no va a elegir, voy a tachar esta etapa, no elige. En la etapa 3 tampoco no va a elegir. ¿Por qué? Porque el empresario pues racional. Se entiende que racional sabe, ¿no?, combinar de manera eficiente los factores de producción para maximizar la producción. Entonces, ¿cómo va a tomar decisiones en esta etapa cuando la producción está disminuyendo? Cuando cada trabajador que aporta que contrata para producir le aporta negativamente. Obviamente es mejor no tener la producción en este segmento. Por lo tanto, no va a elegir nunca, tampoco en la etapa de la producción 2, porque tiene todo en contra. Disminuye la producción, cada trabajador que contrata aporta de manera negativa, etc. Entonces, no le queda más que elegir la producción en cualquiera de los puntos sobre la etapa 2 de la producción. La etapa 2 muestra, obviamente, una etapa de crecimiento, una etapa de un ritmo decreciente. Esta es la etapa de ritmo creciente, en el que puede determinar la cantidad mínima de trabajo, que sería ese punto, y esta sería la cantidad máxima de trabajo que debería utilizar. Entonces, a este segmento se le llama la zona de eficiencia económica de producción. Esta zona de eficiencia económica de producción implica que el empresario puede tomar decisiones en cualquiera de estos puntos, pero la tendencia de él va a ser siempre llegar para cumplir este objetivo a este nivel. Produciendo en cualquier punto sobre esta curva, en este segmento, ya tendría el empresario niveles de producción con un margen razonable de beneficio, pero no máximo, utilizando una cantidad mínima que podría ubicarse en este punto, ubicarse en el otro punto, etc. Sin embargo, la aspiración de todo empresario no es pues ganar lo mínimo, sino es ganar lo máximo. Y para ello tendría que llegar a este nivel de producción máximo, donde el producto marginal sería igual a 0. Ahí estaría consiguiendo, obviamente, sus ingresos totales máximos y su beneficio total máximo. Para ello, puede cuantificar fácilmente a través de las funciones, eso lo vamos a ver en los ejercicios numéricos, la cantidad mínima de trabajo y la cantidad máxima de trabajo que debe contratar para producir eficientemente. Además, si nosotros queremos analizar el comportamiento de las curvas en la primera etapa, vamos a decir de que la primera etapa, el producto marginal es creciente y está sobre el producto medio. No es una etapa interesante desde el punto de vista del aporte de cada trabajador y del producto medio. Sin embargo, acá, como les decía, todavía hay una relación de capital-trabajo mayor y es por esa razón que no puede quedarse. En la segunda etapa van a ver de que el producto marginal es decreciente, llega a un punto 0 y está debajo del producto medio. Esto implica que la productividad media del trabajo, la eficiencia todavía está en un buen ritmo porque está sobre el producto marginal. ¿Sí? Es decir, la media de la producción, de la eficiencia de la empresa está encima del producto marginal, que es el aporte de cada trabajador extra. Es por esa razón también que el productor va a elegir siempre la etapa de la producción 2. Y la tercera etapa, todas las curvas tienen una pendiente más pronunciada de disminución. La producción total, la producción media y marginal. Por esa razón tampoco va a elegir la etapa de la producción 3. Y va a operar en cualquier punto sobre este segmento de la etapa de la producción total, que tiene un ritmo decreciente para alcanzar estos objetivos. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna. Bien. El resto del análisis
está descrito acá con bastante detalle lo que hemos explicado. Por ejemplo, dice, la primera etapa va desde que el producto medio del trabajo está creciendo hasta alcanzar el máximo. La segunda etapa comprende el intervalo desde el máximo del producto medio hasta que el producto marginal alcanza valores nulos o negativos. Y la tercera etapa representa el lugar donde el producto marginal es menor a cero. Eso ya lo hemos visto gráficamente. El comportamiento de cada una de las curvas donde no debería tomar decisiones el productor racional y también en la etapa de la producción 1. En consecuencia, la decisión de todo empresario va a ser tomar decisiones en la etapa de la producción 2, donde precisamente se va a dar esta condición de que el producto medio del trabajo es mayor al producto marginal del trabajo y que la derivada del producto marginal del trabajo respecto al trabajo sea menor a cero. Bien, esas son las decisiones racionales que se deben tocar. En el análisis de la producción a corto plazo es importante también determinar el grado de sensibilidad de la cantidad producida de un bien o servicio. El análisis de la sensibilidad de la producción se mide a través de la elasticidad de la producción. Este análisis me permite determinar en qué fase de producción se encuentra una empresa. Sin hacer el gráfico, yo puedo determinar si está en la fase de rendimientos crecientes o si está en la fase de rendimientos decrecientes, dependiendo básicamente del valor de este coeficiente. Dicho de otra manera, para una función de producción de un solo factor variable, definimos la elasticidad del producto como un cambio porcentual en la cantidad en la cantidad producida provocado por un cambio porcentual en la cantidad de trabajo. Aquí le falta el 100 para hacer cambio porcentual. Bueno, eliminamos esto que está multiplicando numerador y denominador y luego hacemos extremos con medio. L y delta L por Q. De esta forma determinamos la elasticidad Q, elasticidad de la producción quiere decir. Donde obviamente podemos tener tres opciones, aparte de la nomenclatura que está indicando acá, puedo tener tres resultados. Si la elasticidad de la producción es mayor a 1, estoy en el segmento de rendimiento creciente. Si la elasticidad de la producción es igual a 1, estoy en los rendimientos constantes. Y si la elasticidad de la producción es menor a 1, estoy en los rendimientos decrecientes, como se indica acá. Midiendo la elasticidad de la producción, que también se puede obtener a través de esta relación del producto medio dividido entre el producto marginal del trabajo dividido entre el producto medio, se puede obtener básicamente estos coeficientes. Cuando la elasticidad de la producción es mayor a 1, se presenta un caso de rendimientos crecientes. Si es igual a 1, constantes, y si es menor a 1, de los rendimientos decrecientes. Acuérdense que es la etapa donde se elige para poder producir. En todo caso, esta relación para fines de cálculo algebraico, vamos a utilizar esta relación y que se deduce básicamente a partir de que el producto medio, más bien el producto marginal me determina aquí vamos a copiar para ver, la elasticidad de la producción EQ, hemos dicho que es igual al cambio en la cantidad producida como consecuencia del cambio en la cantidad de trabajo, ¿sí? Por el trabajo sobre la cantidad producida. Muy bien. En realidad, esto viene a ser el producto marginal. Este viene a ser el producto marginal, fíjense, el producto marginal delta Q por delta L. Y L sobre Q viene a ser la inversa del producto medio. Esto viene a ser la inversa del producto medio. Si colocamos acá producto marginal del trabajo, y este viene a ser la inversa del producto medio, puedo llevar a representar esta elasticidad como el producto marginal en el numerador
Y como es la inversa, LQ va al denominador, ¿no? Llevando al denominador, esto se va a invertir y va a ser el producto medio. De aquí puedo inferir de que la elasticidad de la producción también puedo obtener a través de la relación del producto marginal entre el producto medio del trabajo. Y determinar precisamente estos indicadores de la producción mayor a 1, igual a 1 y menor a 1. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Activen su cámara para hacer el control de asistencia. Listen, yo tenía una consulta con respecto a lo del examen. Quería preguntarle si ya revisó mi examen. Es que no lo pasó el examen resuelto ayer en la tarde. Activen su cámara después de que haga la captura, pueden preguntar. Ustedes son efectos retardados, ¿no? Cuando se les pregunta, no pregunta. Y cuando ya no se les pregunta, pregunta. Bien. Pueden dejar de activar su cámara. Se silenció por sí. Sí, ahora sí la atiendo. ¿Qué quería saber? Si es que revisó mi examen que dijo la anterior clase, la de lunes, que No, le iba a no revisar. revisé ningún examen. A ver, después de clase les voy a mandar para que ustedes revisen con las imágenes que les voy a mandar para que puedan revisar. Y la próxima clase pueden hacer algunas preguntas. ¿Sí? Voy a mandarles las imágenes al grupo del WhatsApp y pueden revisar ahí y hacer los reclamos pertinentes si es que existe, obviamente, ¿no? Tienen que hacer los reclamos coherentes y no decir, ¿no? Que le faltaba una comita, le faltaba algo que no esté. E inclusive, cuando vean ustedes los gráficos, quiero que analicen de una manera objetiva los gráficos, porque ustedes han hecho los gráficos de los impuestos como han querido, ¿no? Han hecho un plano cartesiano con dos líneas y, bueno, lo han dibujado rápidamente. Así no aprendimos a hacer. Entonces, si usted, por ejemplo, en esa pregunta tiene 8 es porque no ha hecho bien su gráfico. Porque el que tengan 10 en cada pregunta significa que está perfecto. Así que los reclamos deben ser coherentes. Yo les voy a dar el solucionario les voy a, al finalizar la tarde, mandar por imágenes para que ustedes verifiquen y me hagan me hagan las observaciones pertinentes y coherentes y no quieran forzar básicamente a que esté bien una pregunta cuando no está bien. Bien, entonces, cualquier reclamo lo van a hacer el día lunes. Simplemente quiero recomendarles de que el día viernes pueden hacer los reclamos. Hemos quedado que el día lunes damos el segundo parcial de la unidad 4 y la mitad de la unidad 5, hasta donde acabamos de explicar hace rato. Es el límite. Se le va a enviar el día viernes voy a hacer ejercicio de esta primera parte y va a haber un pequeño práctico de unas 10 preguntas que antes de que práctico significa una manera de repasar para el examen. Como siempre, el examen es teórico práctico. Ahora, no sé si revisaron la plataforma, en este caso, del material, está todo colgado, no sé si lo vieron. ¿Lo revisaron en el material? Ahorita lo reviso, dicen si quiere. Véalo porque después ya va a ser demasiado tarde cuando quieran
estudiar la parte teórica. Ustedes saben bien que en el examen hay teoría y hay práctica. Sí, está hasta la unidad 5. Listen, Bueno, ¿no habíamos quedado el examen para fecha 22? así parece que sí, no sé. Se No quedó para sé el miércoles. exactamente yo. Sí, para el 22. A ver, déjeme cambiar entonces mi agenda. Yo lo tengo acá mal. 22. 22. Segundo parcial. Muy bien. Así van a tener más tiempo para estudiar y hacer un pequeño práctico. Listo. Ahora vamos a entrar. No ha terminado la clase. Vamos a ver la segunda parte, que es la teoría de la producción. En este caso, la producción a largo plazo. Les hago una síntesis de lo que vamos a ver en la producción a largo plazo. La producción a largo plazo, chicos, tiene que ver con un escenario totalmente diferente al anterior, ¿no? Maneja supuestos como, por ejemplo, en el caso que la producción de una empresa en el largo plazo implica modificar cualquier variable que condicione a su funcionamiento. Y bueno, las variables que condicionan el funcionamiento de cualquier empresa son los insumos o factores de producción. Si hablamos de una empresa que desarrolla software, sus equipos, la capacidad de instalada de equipos, infraestructura, medios de apoyo, etc. En el largo plazo, todas las empresas que quieran que incursionan en esta etapa de la producción pueden modificar para producir la cantidad que quisieran. O sea, es flexible en el entendido en que no hay factores de producción fijos, todos son variables, todos se pueden modificar. En consecuencia, el análisis obviamente también tiene otras herramientas. Van a ver de que se utilizan las isocuantas, los isocostos, las isocuantas que hacen referencia a las curvas de indiferencia, que en este caso, en esta parte, muestran las diferentes combinaciones de factores de producción que puede utilizar una empresa para producir un nivel determinado de producción. Y el isocosto que representa su presupuesto, sus costos en el cual incurre para producir una cantidad determinada de producto. En consecuencia, si las empresas pueden modificar estas variables, obviamente van a enfrentarse a una situación que en economía se llama rendimiento de escala. Escala es tamaño. Varias empresas, por el nivel de tecnología que puedan utilizar, por ejemplo, si al variar sus factores de producción en un porcentaje determinado, como por ejemplo un 10%, pueden verse afectadas sus procesos de producción en una proporción mayor. Es decir, la producción no va a aumentar solamente en 10, puede aumentar en 20. Eso se llama rendimientos de escala crecientes, que es diferente a lo que vimos en la etapa de la producción, los rendimientos de escala y los rendimientos crecientes y los rendimientos de escala crecientes, que son dos términos diferentes. Pero también hay algunas otras empresas que modifican todos sus factores de producción y tienen solamente rendimientos proporcionales, que se llaman rendimientos constantes. Aumento el trabajo, los equipos, la maquinaria en 10% y la producción también se ve incrementada en la misma proporción en 10%. Y finalmente, otro escenario que se percibe en estos procesos de producción son los rendimientos decrecientes. Cuando se modifican los factores de producción en una proporción y no hay un buen manejo racional en la empresa puede tener un efecto boomerang, que su producción en lugar de aumentar disminuya al porcentaje que incrementó. Eso se llama rendimientos de escala decrecientes. Entonces, el manejo, la habilidad de la toma de decisiones en largo plazo, cuando la empresa modifica para ampliar su producción, las decisiones que tomen los que manejan la empresa son clave para poder experimentar rendimientos de escala crecientes o decrecientes. Bien, en consecuencia, a partir de este análisis, podemos ya ver de manera detallada en qué consisten los procesos de producción a largo plazo, donde precisamente van a observar estos aspectos que acabamos de mencionar a manera de introducción de la producción a largo plazo. Bueno, como habíamos dicho, que la producción a largo plazo
es un proceso que se representa a través de una función simple de este tipo. Fíjense, no hay ninguna variable que esté condicionada con un sombrerito, con una cachucha. Todos se pueden modificar. Y se entiende precisamente que la producción a largo plazo está representada por un periodo de tiempo lo suficientemente importante o significativo en el cual la empresa puede modificar cualquier variable. Imagínense una empresa o institución, la universidad. La universidad, para poder albergar mayor cantidad de matrícula o de cupos a los estudiantes, que sería para aumentar su producción en equivalente a una empresa que produce una empresa de servicio, sería ampliar su capacidad instalada, ¿no? La capacidad instalada, además de requerir infraestructura, que es capital, va a requerir docentes. Entonces, en el largo plazo puede planificar para poder aumentar, pero en el corto plazo no, porque tiene un presupuesto determinado, porque tiene aulas ya definidas. Pero en el largo plazo puede modificar, puede ampliar carreras en las provincias, en la ciudad, puede contratar más docentes, etc. Ese es más o menos el escenario de la producción a largo plazo. Ahora bien, en la producción a largo plazo, a diferencia del corto plazo, voy a recordarles el corto plazo, solamente manejaba dos variables. Manejaba la variable producción y manejaba la variable trabajo, porque el capital se lo consideraba fijo, tanto así que en los gráficos no aparece nunca capital. En cambio, ahora aquí hay tres variables, ¿no? Trabajo, capital y producción. Obviamente eso implica que la producción a largo plazo se puede representar a través de un gráfico tridimensional originalmente. A ver, voy a intentar hacer en este espacio. Si quisiera representar el proceso de producción más o menos me mostraría una figura de K, L y Q. ¿Sí? Estoy haciendo una figura que tiene esta forma, más parecido a un pico de montaña, que visto desde arriba, obviamente, estaría mostrando niveles más o menos de producción de este tipo. Estas figuras que me están mostrando la relación entre capital y trabajo, y la producción, estarían representadas de manera objetiva por curvas mucho más sencillas como esta, que representan a estos segmentos, estas curvas de trabajo y capital, y el nivel de producción estaría representado por esta curva. Entonces, originalmente se puede representar por una figura tridimensional, la producción a largo plazo, pero para fines pedagógicos, esto visto desde arriba tendría más o menos esta forma. Bien. La producción a largo plazo, por eso se dice de que muestra un gráfico tridimensional debido a que esta función posee tres variables, de la cual se puede realizar simplificaciones por medio de las curvas o niveles de producción. Esta es la simplificación. Esta curva, que es igual a la curva de indiferencia, pero que se llama aquí isocuanta, muestra diferentes combinaciones de capital y trabajo que permiten alcanzar un mismo nivel de producción. Yo puedo combinar capital y trabajo en esta proporción, o puedo calcular, o puedo utilizar esta proporción de capital y trabajo. Voy a colocar aquí como combinación A y combinación B. ¿Qué diferencia habría? Por ejemplo, la combinación para producir 100 computadoras por mes, computadoras por mes. Yo puedo utilizar esta combinación A de capital y trabajo, o la combinación B de capital y trabajo. ¿Qué diferencia hay? Esta podría ser intensiva en capital porque utiliza más capital.
Acuérdense que capital es tecnología, maquinaria, equipo, infraestructura, etc. Es más intensa en capital y menos intensa en trabajo. Esta, en cambio, es viceversa. Es más extensiva en trabajo, ¿no?, que capital. Pero ambas producen 100 computadoras por mes. Entonces, una isocuanta es la primera herramienta y la segunda es el isocosto, que es equivalente a la recta de presupuesto. Este es un isocosto, que también se representa en un plano cartesiano de K y L. ¿Qué representa el costo de producción de la empresa? Acuérdense que el costo total es igual al precio de L por la cantidad de trabajo más el precio del capital por la cantidad de capital que va a utilizar la empresa. A esto se llama isocosto, se llama presupuesto, también más comúnmente nosotros lo conocemos como presupuesto. ¿Cuánto tiene el presupuesto la empresa para la presente gestión? Tomando en cuenta el precio del trabajo y el precio del capital. El salario tiene un precio, que es sueldo y salario. El capital tiene un precio, que es intereses, que puede ser depreciación, etc. Entonces, son los nuevos elementos que se introducen para poder analizar la producción a largo plazo, y precisamente vamos a empezar analizando qué es una isocuanta para poder utilizar estas herramientas en el análisis. Bien, vamos a mostrar precisamente el concepto de isocuanta, que es la primera herramienta que se utiliza. En la teoría de la producción a corto plazo utilizamos la producción total, la producción media y la producción marginal. En los gráficos solamente la producción total y el trabajo. Aquí se utilizan tres variables: la producción total, la cantidad de trabajo y la cantidad de capital. Ahora, las diferentes combinaciones de capital y trabajo que puede utilizar una empresa para producir una cantidad determinada de producto, hardware, software, etcétera, se llama isocuanta o se representa con una isocuanta. Bueno, el término isocuanta, iso significa misma cantidad, igual cantidad. Precisamente por ello, una isocuanta se define como aquella que me muestra diferentes combinaciones que me permiten obtener un mismo nivel de producción, o me permiten obtener una misma cantidad de producto o producción. Y bueno, se representa generalmente como una función de dos variables, L y K. Ahora, la cantidad o el nivel de producción de una isocuanta se mide por la distancia del origen hacia la isocuanta, en este caso hacia la derecha. Nosotros hablamos de los mapas de curva de indiferencia. Los mapas de curva de indiferencia son las n posibilidades que tiene, perdón, los mapas de isocuantas, al igual que los mapas de curva de indiferencia. En esta temática representan las n combinaciones de factores de producción que puede utilizar una empresa para producir un bien o servicio. Es decir, gráficamente tenemos acá. Este viene a ser una isocuanta. Voy a utilizar el puntero, me permite un minutito. Esta es una isocuanta que me está mostrando diferentes combinaciones de factores de producción para producir una misma cantidad de un bien o un servicio, 10 unidades. Estas 10 la puedo producir a través de estas combinaciones. Segundo, cuando hablo de elección de la producción, el empresario tiene en sus posibilidades de elegir cualquier nivel de producción. Puede elegir la combinación de 30 computadoras por hora, 20 computadoras por hora o 10 computadoras por hora. ¿De qué va a depender que yo me ubique en 30, en 20 o en 10? De mi presupuesto, de mi costo. ¿Sí? En todo caso, el empresario puede elegir cualquier tipo de combinación. Está libre de elegir, y la única restricción viene a ser su isocosto para alcanzar mayores niveles de producción. Y eso se ve en la realidad, pues, ¿no? ¿Por qué la mayoría de las empresas en Bolivia son pequeñas? Porque tienen restricciones de capital. Entonces, dada las restricciones, las empresas, en función a ello, llegarán a la primera, a la segunda o a la tercera. Pero aquí lo que hay que entender es de que se supone que cuanto más alejada esté del origen la isocuanta, representa un mayor nivel de producción. Ahora bien,
Al igual que en las curvas de indiferencia, yo puedo calcular la relación de intercambio de factores de producción cuando un empresario o una empresa se mueve sobre su curva de isocuanta. A eso le hemos llamado tasa marginal de sustitución, ¿se acuerdan en la anterior unidad? Ahora, este cambio que realice un empresario de modificar su combinación de factores de producción de A a B, se lo conoce como tasa marginal de sustitución técnica. Antes no había esta palabra técnica. ¿Por qué se le aumenta técnica? Porque es un proceso de producción. Y me sigue mostrando la cantidad de capital que un empresario va a renunciar para aumentar una unidad de trabajo. O también, si yo tengo una función de producción a largo plazo, va a ser igual a la derivada de K respecto a L. O finalmente, va a ser igual a menos el producto marginal del trabajo dividido entre el producto marginal del capital. Si ustedes se acuerdan, estas mismas relaciones hemos utilizado en la teoría del consumidor. Por eso en algún momento les decía, si ustedes entendieron bien la teoría de la utilidad, esto también es sumamente sencillo. Bien. Bueno, normalmente la tasa marginal de sustitución representa la pendiente de la isocuanta y que también se puede calcular en un punto cualquiera trazando una tangente. Por ejemplo, yo quiero calcular solamente en A, puedo trazar una tangente y aplicar este concepto de derivada de K respecto a L. También puedo calcular solamente en B, pero cuando calculo entre dos, en un segmento, entre dos puntos, utilizo el cambio. En un punto también puedo utilizar el producto marginal o las derivadas. Muy bien. La tasa marginal de sustitución es lo que acabamos de explicar. Básicamente me mide el número de unidades de que debe dejar de utilizar de un factor un empresario a la hora de producir para incrementar el otro factor. Acá lo tienen las tres formas de que hemos representado. Tasa marginal de sustitución y tasa marginal de sustitución. Ahora, obviamente, esto se obtiene fácilmente de una relación partiendo básicamente de la siguiente demostración. Vamos a tratar de hacer por qué también se puede utilizar de esta manera. A ver, pluma. Normalmente el producto marginal de L se obtiene a través de la derivada de Q, producto marginal del trabajo. Derivada de Q respecto a L. Esto ya lo hemos visto en la utilidad marginal en la anterior unidad. Utilidad marginal de L de X era igual a la derivada de U respecto a L. Este análisis mantiene lo mismo. Producto marginal de L va a ser derivada de Q respecto a L. Y el producto marginal de K va a ser igual a la derivada de Q, que es la isocuanta, respecto a K. Respecto a K. Entonces, si yo agrupo estos dos, y hago la derivada de Q respecto a L, que es el producto marginal de L, dividido entre la derivada de Q respecto a la variable K, igual. Aplico esto, derivada de Q por derivada de K. Voy a hacer aquí abajo. Derivada de
Q por derivada de K. Estoy haciendo extremos con medios. Luego de derivada de Q por derivada de L. Aquí yo puedo eliminar esto y me queda derivada de K, esta relación. Me queda esta. Derivada de K respecto a L. Entonces, esta representación que hago aquí es coherente. Es coherente para poder determinar la tasa marginal de sustitución porque estoy demostrando precisamente a través de estas relaciones. En definitiva, la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la isocuanta y además me muestra la relación de intercambio de un factor de producción por otro. Bueno, normalmente sobre una isocuanta la tasa marginal de sustitución es decreciente. No es el mismo para cada punto, va disminuyendo porque cada vez que el productor se mueve de arriba hacia abajo, está renunciando a diferentes cantidades del factor variable capital y cada vez tiene menos. Por lo tanto, el denominador aumenta y el numerador disminuye y eso hace que los puntos sobre esta curva sean diferentes. Las pendientes son totalmente diferentes. A la hora de elegir en qué punto de una isocuanta un empresario va a producir, es conveniente primero tener claro el concepto de la región económica de la producción y que tiene que ver con esta figurita que vimos en la teoría de la producción a corto plazo. Decíamos las etapas de la producción. La producción total tiene esta forma, el producto marginal tiene esta forma que coincide con este punto de acá, y acá el producto medio intersecta el producto marginal. La etapa de la producción óptima hemos dicho que está en este segmento, acá, en la etapa 2, porque esta es la etapa 1, esta es la etapa 3, y esta es la etapa 2, la del medio. En la teoría de la producción a largo plazo se mantiene ese concepto, pero visto de otra manera. Fíjense que hay un mapa de curvas de indiferencia, pero no cualquier punto es el óptimo para poder combinar bienes y servicios, para producir bienes y servicios. Y para determinar la región de producción óptima, se determina a través de las líneas de contorno que se llaman estas de acá. Líneas de contorno superior e inferior. Estas líneas de contorno me están delimitando la zona de la curva con la pendiente más acentuada. Fíjense, este segmento es el que tiene mayor tasa marginal de sustitución negativa. En cambio, aquí tiene, ya la curva es creciente, tiene una tasa marginal positiva. De la misma forma, esta es creciente. Acá creciente hacia arriba y de abajo hacia arriba. Entonces, esta parte, por ejemplo, es desechada, no sirve para tomar decisiones de producción de un bien, sino es este segmento que está delimitado por estas líneas de contorno. Entonces, la región económica de producción es aquella que muestra la combinación eficiente en el uso de los factores de producción a largo plazo. Esta región se caracteriza por la delimitación a través de las líneas de contorno del segmento donde la pendiente de la isocuanta es negativa. Este segmento es el negativo. Estos segmentos ya no, porque tienen segmentos crecientes de abajo hacia arriba. Por lo tanto, fuera de la región económica de producción existe una clara ineficiencia. O sea, estamos considerando que las zonas eficientes de producción están en el segmento de mayor curvatura o de tasa marginal de sustitución negativa. Cualquier otro segmento no es el elegido para producir porque en este caso representan un uso no eficiente de los recursos o factores de producción. En el gráfico que acabamos de ver se muestra un conjunto de isocuantas que tienen segmentos con pendientes positivas que delimitan la región económica. Las líneas paralelas señalan los puntos en que las isocuantas cambian de pendiente. Cuando digo las líneas paralelas me refiero a esta de aquí, a esta línea verticales.
cambian la pendiente y las líneas OR y OT, que son estas de aquí, OT y OR, me están delimitando precisamente esas zonas, ¿no? Me marcan los límites de la región económica de la producción equivalente a la etapa 2 de la producción. Es en ese segmento donde se va a ubicar el empresario para poder combinar su proceso de producción. Bien. Por otro lado, la otra herramienta que se utiliza para este tipo de análisis se llama la recta de isocosto. Bien, para estar en sintonía con el otro grupo, vamos a quedar aquí. También con el otro grupo queda aquí la recta de isocosto. Nos queda un pequeño porcentaje que ya lo vamos a analizar en pizarra, conjuntamente los ejercicios el día viernes. Bien, eso sería todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, Lisa. Muy bien, lo único que pido, yo les he comentado varias veces, no quisiera que nadie se quede en la materia, pero tampoco no soy muy tolerante de las trampas que algunos hacen, no quiero generalizar a todos. Yo les he mostrado de que hay tres compañeros que tienen el mismo examen. Lamentablemente, vayan donde vayan, yo puedo demostrarle que es la misma imagen de esos tres exámenes y esos chicos no tienen una nota de aprobación, tienen 0. Sin embargo, eso no implica que yo les estoy aplazando. Ustedes solamente han perdido, los que han mandado ese examen idéntico, los tres, solamente han perdido 20 puntos. Todavía tienen 80 para pelearla. Entonces, pónganse las pilas. No hagan trampas y demuéstrenme que sí pueden aprobar la materia sin hacer trampa. Solamente eso les pido. Yo en ningún momento tengo la mala intención de reprobar a nadie. No estoy en ese tren. Yo estoy en otra etapa ya de madurez total, donde el docente a mi edad se siente satisfecho cuando aprueban todos, pero ya no es como un muchacho también que le pueden tomar el pelo, ¿no? Con esas, no sé cómo se han dado todavía el trabajo de mandar la misma imagen. Yo creo que es hacerse la burla a ustedes mismos. Bueno, ¿qué pensaron que no iba a revisar, no iba a dar cuenta? Entonces no lo hagan para el segundo parcial, mantengan ustedes su examen. Yo sé que se pasan entre ustedes, eso es inevitable en un examen de la forma que damos, pero inclusive he identificado exámenes calcados, ¿no? Que son las mismas respuestas con los mismos puntos, y es difícil pues que un cerebro haga lo mismo, exactamente lo mismo en algunas preguntas, ¿no? Siempre hay alguna pequeña diferencia, pero en este caso se han dado coincidencias idénticas en un 100%, y eso es producto también de que algo no está bien. Seamos más transparentes, seamos más, ¿qué les digo? Sensatos a la hora de hacer los exámenes para que no tengan problemas. Como les dije, no tengo la intención yo de reprobar a nadie, siempre y cuando ustedes cumplan y se marquen en un principio básicamente de transparencia en lo que están haciendo, y pues no se sujeten a engañar al docente, que se vea a la legua que sí en algunos casos lo hacen. Nada más, chicos, nos vemos la próxima clase. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Lison. Se cuida.